Aún tengo los recuerdos de cuando recién me casé con mi esposo Moy. Él era un hombre muy caballeroso, muy atento, el hombre con el que yo creí que toda mi vida sería pura felicidad. Pensaba eso creyendo en todos esos cuentos de los amores eternos, los príncipes y las princesas que son felices para siempre. Pero la verdad es que el golpe de realidad es mucho más duro que cualquier otra cosa. Por eso es que, ya muy tarde, fue que me di cuenta de lo equivocada que estaba. Para el tiempo que les cuento esta historia, yo ya tendría 60 años y mi esposo Moy poco más de 62. Como notarán, estábamos lejos de ser unos jovencitos. Por mi parte, yo era ya prácticamente una mujer cansada, con los golpes de la vida marcados en el cuerpo. Mientras tanto, por otra parte, mi esposo Moy era un hombre que aún se mantenía muy fuerte. Era un hombre con la fortaleza de un roble, pues durante toda su juventud, él tuvo trabajos físicos los cuales le hicieron un cuerpo muy resistente. Él aún conservaba mucha energía, y de eso ustedes ya se darán cuenta en el relato. Mi esposo Moy para ese momento ya estaba trabajando como velador en una fábrica. Él de lunes a viernes salía por las noches a ese lugar, y el sábado y el domingo estaba en casa conmigo. Ya todos nuestros hijos se habían casado y también marchado de la casa, por lo tanto estábamos solamente mi marido y yo. Pero también, pese a que les cuento que mi esposo era un hombre fuerte, hay que reconocer que los años no perdonan. Por ello, es que una noche me desperté muy asustada. La razón es que mi marido se estaba quejando de un extraño dolor que tenía en la zona abdominal. Ay, Lorenza, me duele muchísimo. ¿Por qué no llamas una ambulancia o un taxi? Vámonos para el hospital. Estaba yo muy asustada, así que le pedí a mi esposo que hiciera el esfuerzo para vestirse. Mientras tanto, le llamé a la ambulancia pero estaba ocupado. Entonces recordé que teníamos un vecino taxista y nos había regalado una tarjeta. Pues ni modo, tuve que molestarlo a esas horas. Cuando le marqué y le expliqué, amablemente él acudió a nuestro auxilio. Cuando íbamos de camino ya al hospital, el susto se empezó a incrementar, porque mi esposo Moy se iba retorciendo del dolor. Al parecer lo que le ocurría era grave. Él jamás se había quejado de esa forma. Cuando llegamos al hospital, mi esposo estaba prácticamente desvanecido. Había caído desmayado. Posiblemente aquel mal que le afectaba se estaba agravando de una forma que ponía en peligro su vida. En cuanto llegamos al área de urgencias, los médicos de inmediato lo subieron a una camilla y se lo llevaron para revisarlo y hacerle algunos estudios. Había mucho misterio en todo aquello. Había pasado media hora y no sabían decirme qué estaba pasando con él, pues al área a donde se lo llevaron no me dejaron entrar. Un rato después salió una mujer. Me entregó un paquete donde venía la ropa que traía puesta mi esposo. Entre aquellas cosas estaba su pantalón, su camisa, su cartera y también su celular. La chica me dijo que mi esposo estaba todavía en revisión, que por el momento no podrían darme información sobre su estado de salud. Sin embargo, a la brevedad me lo harían saber. En lo que me tenían ahí parada en suspenso, comencé a llamarle a mis hijos para notificarles lo que estaba ocurriendo con su padre. También le avisé a la mamá de Moy, porque hasta eso, él tenía todavía viva a su madrecita, la cual tendría ya más de 85 años. Pero al igual que Moy, era una mujer bastante fuerte y que se veía muy bien conservada. Un par de horas más tarde, uno de mis hijos llegó para hacerme compañía. Estábamos muy preocupados, porque en eso salió uno de los médicos para avisarnos que tenían que operar a mi esposo de emergencia. De lo contrario, podía perder la vida. Según el doctor, le habían encontrado algo en el hígado, también en los intestinos. Yo no sé mucho de medicina, sin embargo, parece que hubo un mal que desencadenó otros, por lo tanto, de no intervenirlo, era seguro que él moriría. Aunque con esto la cirugía no garantizaba éxito, pero aún así, di la autorización para que se llevara a cabo. A esa hora ya iban a dar las 5 de la mañana. Según el médico, aquella operación tardaría varias horas,
porque era de alto riesgo y había muchas cosas que hacerle. Fueron preparando a mi esposo para hacer todo aquel procedimiento. Prácticamente empezaron la cirugía como a eso de las 6. Poco antes de las 9, la mamá de Moy llegó a hacernos compañía. Ahí estuvimos un rato, muy impacientes, esperando alguna notificación de los médicos. En eso, escuché que sonó el teléfono de mi esposo. Cuando revisé la pantalla, quien llamaba era una tal Brenda, alguien a quien yo no conocía, por lo cual decidí que lo mejor era no contestar, respetar la privacidad del teléfono de mi esposo. Sin embargo, aquella mujer llamó otra vez. Como le colgué, nuevamente insistió, y así en repetidas ocasiones. La verdad es que me fastidié, y no me quedó más que averiguar quién era aquella mujer. Tomé la llamada, y en eso escuché su voz. «Buenos días, ¿quién habla?». Hubo un silencio corto, y de pronto escuché la voz de aquella mujer, la cual ya se escuchaba de una persona no tan joven. «Discúlpeme, señora, estoy hablando al celular de Moy. Permítame hablar con él, lo estoy buscando». Me sorprendió mucho porque mi marido jamás me había hablado de una tal Brenda. «Pues este sí es el celular de mi marido, pero dígame, ¿quién lo busca y para qué lo quiere?». En cuanto escuchó esa mujer que yo era la esposa de Moy, me levantó el tono de voz. «¿Cómo que usted es su esposa? ¿Y el para qué lo quiero? Eso no es su asunto. Déjeme decirle que yo soy la novia de Moy. Por ello necesito que me lo pase, para que me explique qué está pasando». Cuando escuché que aquella mujer era una supuesta novia de mi esposo, la verdad es que me dio muchísimo coraje. La rabia empezó a hacerme hervir la sangre y sentía ganas de golpearla, y al pendejo de mi marido también. «Pues fíjate que Moy ahorita está indispuesto, y más te vale que dejes de estar chingando, porque Moy es mi marido. Y para que lo sepas, él nunca se ha separado de mí, ni se ha divorciado. No sé qué cuento te haya dicho, sin embargo, mejor aléjate de él. Ya yo me encargaré de hablar con él sobre este asunto, porque creo que me debe una gran explicación». Aquella mujer comenzó a reírse. «Ay, pues mire, mi querida viejita, la explicación es muy sencilla, y como veo que no me va a pasar a Moy, pues yo le voy a decir toda la verdad. Aquí el pendejo de su marido tiene una relación conmigo ya desde hace más de 2 años. Él viene todos los días a dormir aquí a mi casa, y para que usted lo sepa, yo lo estoy manteniendo. Ese cabrón se aprovechó de que yo me sentía sola y de que me va bien en el trabajo. ¿Acaso no se ha dado cuenta de que el hombre no llega a dormir casi todos los días? Aquí prácticamente no duerme ni sábado ni domingo, porque me ha dicho que tiene que cuidar a uno de sus hijos, y por eso es que se va. Todo este tiempo yo he confiado en él, pero ya veo que no es más que un pocos huevos. Creo que el infeliz a mí también me debe una explicación». Ya no quise escuchar más. Aquella tipa me estaba fastidiando. Le pedí que dejara de molestar, porque donde me la encontrara en la calle, le iba a meter sus buenas cachetadas. La mujer apenas me iba a contestar las ofensas, cuando en eso mejor le colgué. No sabía qué pensar, qué hacer. Estaba bloqueada porque, por una parte, mi esposo estaba casi muriendo en el quirófano, y por otra, me sentía muy molesta por lo que acababa de escuchar con aquella mujer. La cereza en el pastel fue cuando aquella tipa le mandó un mensaje al teléfono de mi esposo por mensajería. Cuando lo abrí, se trataba de un video y una nota que decía: «Por si no me crees, viejita, mira nomás este video. Dime si reconoces a tu señor». Creo que el peor error que cometí fue el hacer caso a esa mujer y abrir el video. En cuanto lo hice, de inmediato se veía a mi esposo muy contento y muy trepado arriba de aquella vieja. Ya nomás se veía cómo zarandeaba en el colchón, y por la forma en la que le daba sus revolcadas a la maldita vieja, supe que sí era mi esposo. Esa era la forma en la que también me lo hacía a mí. Apagué el teléfono y me senté en una banca a llorar. Ese día fue el peor de toda mi vida. Prácticamente se me había roto el corazón, y la persona en la que yo había confiado tanto tiempo, tantos años, prácticamente me vio la cara de mensa. Me daba mucho coraje pensar en la frialdad que tenía Moy. El desgraciado me decía que se iba a trabajar todas las noches, cuando la verdad es que él se iba a revolcar con aquella mujer.
Pero eso era poco, al saber que todo lo que yo usaba en la casa, para los gastos o del dinero con el que yo comía, provenía del bolsillo de esa desgraciada. Pero realmente, ella me importaba poco. Con el que sí estaba bien, pero bien enojada, era con mi marido. ¿Cómo se atrevió a tanto? De estar ahí llorando, la señora Consuelo, la mamá de Moy, se acercó conmigo. ¿Qué tienes, Lorenza? Hace ratito no estabas así. Yo sé que te preocupa, mi hijo, pero vas a ver con Dios que va a estar bien. En este hospital los médicos son muy buenos. Y ya en unos días vas a ver a Moy en la casa bien contento y repuesto. La verdad es que estaba tan enojada que no dudé en compartirle lo que me estaba pasando a mi queridita suegra. Ya no sé qué hacer, Soledad. Ahorita que recibí la llamada, ya ves que me vine acá al rincón a contestar. Pues fíjate que acabo de descubrir que Moy tiene un amante. Se lo tenía bien guardado este canijo. Y la verdad es que me siento muy mal. Me siento traicionada, triste. Porque he dedicado toda mi vida a su hijo. Y mire cómo me ha pagado. Si le contara todo lo que la tipa me dijo. Pero la verdad no tiene caso. Yo nomás quiero que Moy salga de esta. Y me voy a ir. No creo que yo pueda seguir viviendo con alguien como él. Porque la verdad, ahorita estoy muerta de rabia. Me da mucha pena tener que estarle diciendo esto. Pero ni modo. Ahorita no me puedo aguantar las cosas. Mi suegra me estaba escuchando. Sin embargo, pareció no sorprenderle lo que yo le estaba diciendo. Eso me pareció muy sospechoso, por eso es que de inmediato le pregunté. ¿Por qué no me responde, suegra? Usted ya sabía, ¿verdad? A mí se me hace que le estaba tapando a su hijo. Pues no se me haría raro, pues bien dicen que de tal palo tal astilla. Pero no se preocupe, con usted no es el problema. Ya después yo me arreglaré con el pendejo de Moy. Mi suegra confirmó mi suposición, porque se puso pálida, se le cayeron más las ojeras y no dijo nada, se quedó muda. Después de un momento de silencio, me respondió con tartamudeos. Deberías, Lorenza, mejor hablar con tu marido. Con él arregla las cosas. A mí no me metan en sus asuntos. Me retiré de ahí con ella. Me fui a sentar en otro rincón. Me sentía tan enojada que podría casi matarla ahí mismo. Pero no valía la pena. Tenía que buscar una manera de desquitarme, porque eso sí, las cosas no se iban a quedar de esa manera. Tardó un buen rato en que se me bajara aunque sea un poco el coraje. Los médicos llegaron y dijeron que la operación había tenido éxito. Sin embargo, era estrictamente necesario que mi esposo se quedara por más de una semana ahí en el hospital para que recibiera los cuidados necesarios, pues su salud estaba en riesgo y podría recaer en cualquier momento, y de no tener atención médica cercana, es posible que no se salvara. Cuando se me permitió entrar a verlo, me quedé parada y desde la puerta lo estuve contemplando. Allí estaba él, completamente inconsciente aún por la anestesia. Solo podía maldecirlo. Maldito desgraciado. Pensaba en ese momento que debió haber muerto en la cirugía. Un maldito parásito como él ya no tenía razón de vivir si solamente existía para hacerle daño a quienes confiaban en él. Como supe que se iba a recuperar, entonces hablé con la madre de Moy y muy decidida le dije: Pues mire, señora, dado lo que pasó y tomando en cuenta que Moy se quedará aquí internado varios días, aquí le entrego a su hijo. Yo ya no quiero saber de él, no me interesa. Quise permanecer aquí para saber si necesitaba ayudar con algo, pero ahora todo quedará en manos de los médicos, así que no me queda más que darles la bendición y que vayan con Dios, porque de ahora en adelante yo me voy a rascar con mis propias uñas, porque un hombre como su hijo no sirve de nada, es un poco hombre. Me di la media vuelta y me salí del hospital. Tomé un camión y me fui directo para mi casa. En el camino no me dejaban de pasar las imágenes en mi mente, en las que mi marido le hacía el amor a aquella maldita vieja. De inmediato se me encendió el coraje, y como yo era de esas mujeres rencorosas, sabía que de no hacer algo, iba a vivir con aquello bien enterrado en el pecho. En cuanto llegué a la casa, agarré una maleta, le metí varias cosas, solo lo más indispensable. Abrí la caja de los ahorros y tomé todo el dinero. Con aquello,
fui a agarrar un camión a la central de autobuses y me dirigí para el rancho en el que crecí. Ahí vivía todavía una de mis tías, y la razón por la que fui con ella es porque desde que fui una niña, en la familia se hablaba de que mi tía Roberta era una mujer muy extraña, que se dedicaba a la magia negra y a la brujería, y no está de más decir que era muy temida en la familia y también por los del pueblo. Por mi parte siempre sentía admiración por ella, porque era muy respetada. Ella nunca se casó, se entregó completamente a la brujería. Cuando regresé al pueblo me sentí llena de nostalgia. Es como si el tiempo se hubiera frenado. Por mi mente pasaron todos aquellos años maravillosos en los que viví antes de irme a casar a la ciudad con Moy. La casa de mi tía estaba prácticamente igual que cuando la vi por última vez. Sentía una especie de nudo en el estómago por los nervios de saber que volvería a hablar con mi tía Roberta. Cuando le toqué pasaron unos instantes hasta que ella abrió. Mira nada más. ¡Qué milagro que andas por acá, Lorenza! Jamás en mi vida pensé que te iba a volver a ver, pero aquí en confianza, debo decirte que hace unos días te soñé, y en mi sueño estabas muy triste. Por eso, pensándolo bien, no me sorprende tanto que andes por acá. A ver, pásale pa' que me cuentes. Cuando me senté, mi tía me regaló un tecito. En cuanto le di el primer trago, sentí un nudo en la garganta. Era la necesidad tan grande de expresar, de vomitar mi dolor. Estuve contándole cada uno de los detalles de todo lo que había recientemente ocurrido. Mi tía parecía no estar sorprendida, sin embargo, me respondió. Bueno, mi hija, pues ¿qué te puedo decir? Yo nunca confié en los hombres. Al final todos son iguales. Nomás ven un par de nalgas y luego se van atrás de ellas. Eso debiste saberlo desde el momento que iniciaste la relación. Creo que no debería sorprenderte de lo que te has enterado. Sin embargo, creo que te ha afectado mucho. De lo contrario, no hubieras venido hasta acá conmigo. ¿O me equivoco? Estaba muy callada. Me sentía avergonzada. Sí, tía. Mire, la verdad es que estoy ardiendo de coraje. Por ello necesito de su ayuda. Quiero que le hagamos un trabajo a mi marido. Y no me importa llegar hasta las últimas consecuencias. Lo que me hizo no tiene nombre y podrá tener el perdón de Dios, pero el mío nunca. Por ello no importa lo que tengamos que hacer. Usted nomás dígame, tía, ¿puede ayudarme con esto? A mi tía le salió una risilla diabólica. Ay, mi hijita, que si te puedo ayudar, pues claro que con gusto. A mí ese cabrón de Moy nunca me cayó bien. Y te puedo decir que hasta voy a disfrutar el darle su merecido, porque con mi familia nadie se mete. Me imagino que vienes bien preparada, Lorenza, y en tu bolso seguro traes cosas de tu marido. Serán necesarias para la brujería. En efecto, como lo decía mi tía, yo me había encargado de meter algunas fotos, algunas ropas, algunos accesorios que pertenecían a Moy. Las saqué lentamente de la bolsa y las coloqué en la mesa. Sí, mire, tía, aquí está todo lo necesario. Yo no sé cómo usted piensa trabajar, pero dejo todo en sus manos. Mi tía rápido arrimó un sahumerio, le colocó unos trozos de carbón y dejó caer sobre este una especie de sustancia, la cual comenzó a crear un aroma, una atmósfera muy extraña y llena de misticismo. Después me pidió que sostuviera una vela negra en mis manos y que me sentara justo ahí en medio de su sala. Mi tía fue poniendo un círculo sobre el piso, el cual era completamente de tierra. Lo marcó con una vara. Después colocó dentro del círculo aquello que pertenecía a mi marido. Enseguida comenzó a rociar aquello con una especie de aceites. Al final le puso alcohol a todo aquello y puso encima de todo el molote una especie de cruz con 2 tablas. Vi como mi tía traía unos cerillos en la mano y al terminar de recitar una especie de oraciones extrañas, prendió uno de los cerillos y lo arrojó a donde estaban todas las cosas. Las llamas comenzaron a surgir y todo se comenzó a consumir. Mi tía me pidió que cerrara los ojos y que siguiera sosteniendo aquella vela negra, que me concentrara en todo el mal que deseaba para mi marido, que me lo imaginara sufriendo, muerto si fuera necesario. Me pidió que descargara todo mi dolor, todo mi rencor,
porque esos oscuros sentimientos que yo tenía por mi esposo eran los que estaban alimentando el trabajo de brujería. Cuando se terminó de consumir todo aquello, mi tía arrojó un poco de agua para lograr consumir aquel fuego. Después, con ayuda de una pala, vació todo aquello en una cubeta metálica y lo sacó al sol. Cuando todo aquello se secó, mi tía pasó de la cubeta metálica a una bolsa negra de plástico, le hizo un nudo y después le colocó un hilo negro. Ahora sí, Lorenza, vente, vamos a enterrar este trabajito. Estoy segura de que va a funcionar, porque nomás de verte cómo traías toda esa sombra que te rodeaba, me doy cuenta que de verdad estabas enojada. Pero a decir verdad, eso no me sorprende tanto. Las mujeres de esta familia somos de odiar pero con ganas. Sin embargo, algo que también me sorprende es como el condenado de tu marido, a su edad y ya siendo tan viejo, pudo haberse agarrado a una mujer más joven que él. Vaya que la vida da sorpresas, pero bueno, ahora sí, vente, tráete la pala, vamos a terminar con todo esto. Cuando llegamos hasta el lugar que mi tía había indicado, me di cuenta que habíamos caminado varios kilómetros. En aquel lugar había decenas, o mejor dicho, cientos de trabajos de brujería tirados ahí a la intemperie. Había cruces, había trabajos en botellas de cristal, había cualquier cosa relacionada a la magia negra. Mi tía me pidió que comenzara a escarbar un hoyo no muy profundo, de unos 30 centímetros estaría bien. Me costó un poco de trabajo porque la tierra estaba muy reseca por el sol, pues en esos tiempos no había llovido mucho. Cuando por fin lo logré, mi tía me entregó la bolsa con la brujería, la enterré y después comencé a taparla. No, pues ahora sí ya está, Lorenza. Misión cumplida. Solo te pido que tengas fe para que esto pueda ocurrir. Y no más nada de andar con arrepentimientos, porque esto ya no se puede echar para atrás. Entre tanto y tanto, nos agarró la noche. Mi tía me pidió que me quedara a dormir allí en su casa, y como yo no tenía para dónde ir, pues ahí me quedé. Le rogué que me dejara quedarme hasta que las cosas se resolvieran y encontrara de esa forma un mejor momento para volver a casa. En aquellos días platiqué mucho con mi tía. Ella me habló de su sabiduría, de todas las cosas y trabajos extraños que había realizado. Pese a que ya era una anciana, ella tenía mucha vitalidad, y me dijo que mientras viviera, ella iba a vivir al servicio de la brujería. En aquel lugar no había mucha señal de celular, solamente en algunos puntos específicos. Sin embargo, de andar para allá y para acá, una mañana, recuerdo que me llegó una notificación. Era un mensaje de una de mis cuñadas. Dudé mucho en abrirlo, sin embargo, terminé por hacerlo. Hola, Lorenza, espero que te encuentres bien. Déjame darte la noticia de que algo muy triste acaba de ocurrir. No sabemos dónde estás ni cómo localizarte, pero espero que si ves este mensaje a tiempo, vengas para la ciudad. Es muy urgente. Fíjate que anoche hubo unos problemas de salud con Moy y lamentablemente ha fallecido. Mi madre me contó lo que ocurrió en el hospital. Sin embargo, es mi deber comentártelo por si quieres venir al funeral de Moy. Estaba que no lo podía creer. Admito que, más allá de la sorpresa, me dolió mucho saber aquello. Es que en el fondo sí quería mucho a mi marido, y sé que la brujería en parte la hice porque me dejé llevar por el coraje. Aún así, no me arrepentía de lo que había hecho, porque estaba segura que la muerte de Moy tenía algo que ver con la brujería que le hicimos mi tía y yo. Acudí con mi tía, le hice saber lo que estaba pasando, a lo que ella me respondió. Mira, ese cabrón se murió más rápido de lo que pensábamos. Pues ni modo, hija, ahí está, la brujería resultó. Espero que con esto ya estés más satisfecha. Aunque sabía que lo que habíamos hecho estaba mal, le agradecí a mi tía y le comenté que ya podía estar tranquila en mi casa, sin el miedo o el coraje de que mi marido fuera a regresar. De esa forma tenía que regresar a la ciudad. No, pues me ha dado mucho gusto verte, mija, y que me hayas traído trabajo. A ver si un día de estos me doy una vuelta a la ciudad para conocer dónde vives. Agradecí nuevamente a mi tía y le dije que mi casa era su casa. Cuando quisiera, era bienvenida. Tomé el camión nuevamente para la ciudad. Aquello tardó varias horas.
y cuando por fin llegué a mi casa, un aire de soledad y de vacío se sentía muy presente. Me armé de valor, pese a que lo pensé mucho, y fui al funeral de Moy. Cuando entré, todos me veían como una extraña. Se les hacía raro que hubiera desaparecido. Sin embargo, ¿para qué se hacían mensos? Bien sabían todos que Moy me estaba engañando. Volteé para todos lados, esperando a ver si encontraba a esa desgraciada de Brenda, la mujer con la que mi esposo me fue infiel. Sin embargo, no estaba. Hasta eso no era tonta. Ya estando ahí, mi cuñada me dijo todo lo que había pasado. Pues resulta que después de la cirugía, como los médicos habían comentado, Moy debía quedarse más de una semana ahí. Todo iba de maravilla, él se estaba recuperando bien. Sin embargo, una mañana, una de las enfermeras estaba encargada de darle un medicamento. Sin embargo, algo salió mal. Le inyectó a Moy el medicamento que era para otro paciente. Esto le provocó la muerte casi al instante. No hubo modo de regresarlo a la vida. Su cuerpo aún estaba débil por la cirugía, por ello es que no se pudo salvar. No hubo necesidad de hacer más preguntas a mi cuñada. Supe que la suerte no estaba del lado de Moy, porque con la brujería se la quitamos. Aquella cuestión de su muerte estuvo muy relacionada al trabajito que mi tía le hizo. De estar ahí no sentí remordimiento. Supe que él tenía que pagar por sus actos. Así funcionan estas cosas con la brujería. Estoy segura que en algún momento he de pagar, pero espero no sea pronto. Creo que merezco un poco de felicidad, de tranquilidad y paz, porque hasta eso desde que mi esposo murió, mi vida ha cambiado. Me siento más libre, porque con ese canijo de Moy me sentía completamente en una cárcel. Sé que ya estoy vieja y lo que viví ya lo viví. No puedo quejarme. Yo elegí esa vida y ese destino, y sobre todo a ese hombre, pero si lo hice fue porque confiaba en él. Ni modo, él quiso jugarme chueco, y por ello es que también le hice la brujería. Disfrutaré los años que me quedan de la mejor manera. Eso es lo que me corresponde, y me siento satisfecha de saber que todo el rencor y todo el coraje se fue desde el momento en que con brujería hice que mi esposo se pudriera repleto de gusanos a 3 metros bajo tierra.